De todo se hace escándalo, de todo, la verdad. O sea, todo, que si renuncia. Sí hay grupos de derecha en México. Luchan casi en contra de la historia. Y por eso es tan importante conocer la historia. ¿A quién se parecen estos grupos? ¿Qué es lo que quieren para México? Pues regresar al porfiriato. Han ganado así elecciones en América Latina, a través de esta propagación de noticias falsas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Informar. Entonces, ¿este grupo opera en México? Claro que opera en México. ¿Está vinculado con alguna agencia de los Estados Unidos? Pues conocemos lo que se conoce a través de los comunicados públicos y lo que dijo la esposa de esta, que fue víctima de intento de feminicidio. Y si usted tuviera oportunidad de tunear uno, ¿cómo lo haría? ¿Es cuánto? A mí me gusta el de carga, me gusta. Si yo me comprara un vehículo sería este, aunque no me dedicara al comercio. ¿Es difícil ser presidente de México? Es un privilegio servir al pueblo, un privilegio. Al ser eléctrico, el espacio abajo de la plataforma queda libre. Ahí creamos lo que llamamos la cajuela baja. Es un compartimento amplio y seguro donde guardar material, mobiliario y otros elementos necesarios para iniciar la jornada. En efecto, el periodo neoliberal, mercado era quien definía todo. Aquí no tendría por qué haber refinerías, mientras la gasolina la pudiéramos comprar lo más barato posible. Implicaba que el concepto de soberanía energética y por lo tanto soberanía nacional no tenía sentido. Pero llegaron a niveles peores. Hubo un secretario de Economía que se atrevió a decir que no debería de haber política industrial. Decisión de que México no puede, de no creer en México y creer en el mercado y en la globalización y no creer en el desarrollo propio. Se cometieron barbaridad y media durante ese periodo. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. El presidente, desde que era jefa de gobierno, le apostaba a la electromovilidad. ¿Por qué seguirle apostando a la electromovilidad en México? Primero, es más limpia. La emisión de gases contaminantes y gases de efecto invernadero de un vehículo de combustión interna, si la generación eléctrica se hace en una parte con energías renovables, pues siempre va a ser más alta que la de un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico es más eficiente que el de combustión interna y a la hora de cargarse, si la generación eléctrica tiene una parte, un porcentaje importante de energías renovables, pues siempre va a ser más limpia que el vehículo de combustión interna. Eso es lo primero. Lo segundo, es decir, razones ambientales. Lo segundo, es más barato para quien tiene un vehículo eléctrico. Precisamente por ser más eficiente, pues gastas menos en la operación del vehículo. ¿Qué problema tienen hoy los vehículos eléctricos o híbridos incluso, que son de combustión interna y eléctricos? Que el costo del vehículo normalmente es más alto. Ya ha ido disminuyendo, pero normalmente es más alto. Entonces la gente no tiene el recurso para comprar el vehículo eléctrico, la inversión, digamos, y por lo tanto, pues no puede gozar de las ventajas de una operación más barata. Por eso el diseño de un vehículo para las capacidades de las familias mexicanas y que la operación sea mucho más eficiente y contamine menos. Ese es esencialmente el objetivo de los vehículos eléctricos y de incorporarlos al mercado mexicano. Presidenta, por años México ha sido uno de los principales productores de vehículos, sin embargo, nunca se tuvo una agencia propia. ¿Por qué iniciar en esta administración? Bueno, hubo una época en el periodo del desarrollo estabilizador en México. Todavía me tocó a mí de niña, ya hacia finales de este periodo, en donde empresas internacionales o estadounidenses o francesas principalmente se aliaron con el Estado mexicano para producir. American Motors era una, Renault era otro, y Dina era una empresa del Estado mexicano para producir vehículos más pesados. Por todo el periodo neoliberal, pues disminuyeron y además se perdió, digamos, la competencia porque su armado era bastante artesanal. Hay algunos reportajes en las redes sociales que se pueden ver. El objetivo ahora es hacer una inversión mixta. ¿Qué es lo más importante desde mi perspectiva? El que la creatividad que se genera en los jóvenes mexicanos, que vemos que ganan medallas de matemáticas, de física, de otras disciplinas en el mundo, se convierta en desarrollo tecnológico en nuestro país. Todos estos jóvenes, y no tan jóvenes que están aquí con nosotros, jóvenes de espíritu y corazón y de edad, son brillantísimos. Y no había habido un ejemplo en donde decir, a ver, pónganse todos juntos y con este objetivo. ¿Qué objetivo? Diseñar un vehículo eléctrico especial para México, un mini vehículo que tenga ciertas características de autonomía, de velocidad, que sea barata su producción, que el mantenimiento sea accesible y que sea accesible para las familias mexicanas. Ese fue el objetivo. Y ellos se pusieron a diseñar lo que hoy es Olinea. Ahora tenemos que pasar a la producción. Hay varias opciones. Una es que el Estado mexicano lo produjera,
pero decimos que no, que lo que queremos es que siga el proceso de inventiva del vehículo eléctrico en México, particularmente los mini vehículos, que es un segmento que no tiene el mercado. O sea, tenemos las motocicletas convertidas en vehículos, sean eléctricas o de combustión interna, y tenemos los vehículos compactos. Y en medio no hay un mini vehículo que pueda ayudar al transporte de pasajeros, al transporte de carga, y diseñado particularmente para las calles de los pueblos o de las ciudades mexicanas. Entonces, este es el producto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que se quede aquí? No. Queremos que este equipo siga trabajando. ¿Cómo? Vinculado con nuevos estudiantes. Entonces, la carrera de electromovilidad en el Politécnico, en el Tecnológico Nacional de México, está vinculada con este proyecto. Entonces, jóvenes se incorporan a la educación, se vinculan con la innovación y a su vez con la producción. Es un salto que pocas veces se ha dado en México. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de Nacional Financiera. Nacional Financiera lanza una convocatoria y dice, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Quién nos ayuda a producir y quién nos ayuda a vender? Porque también es un reto la distribución de los vehículos, no es trivial. Entonces, ¿qué hacemos? Una inversión mixta. Ya hay una primera inversión que es la mente y el diseño y la ingeniería de este equipo. Entonces, ese es pues el ingreso más importante del proyecto. Pero además, el gobierno puede poner un recurso a través de Nacional Financiera y otro pues ya lo ponen los privados. Se hace una empresa mixta y se permite que se siga desarrollando, que se vendan los vehículos y que se siga innovando y que haya línea 3 o línea 4, línea 7, línea 10 y a lo mejor después hay otro grupo que hace otro diseño de electromovilidad que también puede tener acceso a Nacional Financiera y que podamos generar pues una industria de este nicho de vehículos que son importantes para las familias mexicanas, para el pequeño comercio. Ese es el objetivo, ese es el reto. Y hasta ahora pues hemos pasado la prueba más importante, que es el diseño, la creatividad y la posibilidad de producirlo. Porque aquí no solamente es el vehículo que ustedes ven, aquí está también la inventiva de cómo producirlo. ¿Qué autopartes se pueden producir en México? De la gran industria de autopartes que hay en nuestro país. ¿Qué parte tenemos que importar? Por ejemplo, las baterías, pues ya tienen diseñado que haya una empresa especial, si no para producir toda la batería, que hoy no hay toda la capacidad, pues sí para armar las baterías en nuestro país y poco a poco ir generando las cadenas productivas. Este es un ejemplo. Hay otros ejemplos. Trabajamos que no los presentamos en su momento aquí, los semiconductores de cierto tipo que se están desarrollando. Hay otro que son drones, sobre todo de vigilancia, que se están desarrollando con la Secretaría de Marina. Hay otro que es de radios, que también se están desarrollando. Hay otro que tiene que ver con satélites, en donde también se está buscando una alianza estratégica para poder lanzar el satélite mexicano y también pequeños satélites y que este proyecto nos ayude a financiar, pues que haya un proyecto académico que esté impulsado alrededor de los satélites, alrededor de los semiconductores, de la electromovilidad. Entonces, este es, digamos, el gran proyecto de desarrollo de innovación y desarrollo tecnológico. Y también hay en humanidades. Por ejemplo, cómo garantizar que se conserven las lenguas originarias. Hay un proyecto que tiene que ver con esto. Entonces, pero particularmente para el desarrollo y otros, pero para el desarrollo tecnológico es mucho más que el diseño del vehículo. Tiene que ver con una capacidad de incorporación de la innovación en nuestro país hacia el desarrollo tecnológico. Presidenta, ¿cómo lograr que los que menos tienen puedan tener acceso a un vehículo de esta magnitud? 150,000 pesos. Tal vez para algunas personas es más difícil. ¿Cómo ayudar a los que menos tienen? Pues el objetivo es que haya también un financiamiento, que es parte de la convocatoria. Que no solamente sea la producción y la distribución, sino cómo a través de Nacional Financiera puede haber un esquema de financiamiento donde pagues en 2 años el vehículo y puedas ir pagando en mensualidades. Presidenta, en otro tema, también tiene que ver con el mantenimiento del vehículo. Es decir, no solamente lo compras y punto, sino a dónde vas a llevarlo, a sus servicios, qué pasa si una batería se te descompone, si tiene un problema. Es decir, es un proyecto integral y por eso estamos buscando empresas que quieran incorporarse a este proyecto. En otro tema, Presidenta, el peso rompe la barrera por debajo de las 17 unidades por dólar. ¿Qué lectura le da? Recuerdo que en 2018, cuando estaba por arribar el presidente Andrés Manuel López Obrador al Ejecutivo, decían que el peso se iba a disparar a las 30 unidades por dólar. Tenemos una economía muy sólida, como todos los países del mundo, porque hoy todos los países del mundo, por el cambio internacional derivado de los aranceles que decidió el presidente Trump o la administración Trump, pues ha modificado la economía mundial. Y México pues no ha sido la excepción. Sin embargo, pues hemos
logrado obtener una buena condición, pero hay modificaciones. Pero la economía está sólida, está creciendo el empleo y incluso la economía está creciendo. Y con los proyectos de inversión va a crecer más todavía. Hay quienes dicen que al bajar el precio del dólar, pues se pierden remesas, se pierden exportaciones. ¿Qué responderá ello, presidente? Bueno, hay quien con un peso muy sólido tiene ventajas y hay quien no tiene tantas ventajas. Los que exportan, por ejemplo, pues tienen menos ventajas con un peso como lo tenemos hoy. Hay también margen en la economía que se mueve pues de acuerdo a las tasas de interés y al mercado internacional. Pero esto quiere decir que se está invirtiendo en pesos. Y si se está invirtiendo en pesos, quiere decir que hay confianza en México. Si no hubiera confianza internacional en la economía mexicana, el peso no estaría como está. Y ya por último, está por cumplir 2 años en su encargo. ¿Es difícil ser presidente de México? Es un privilegio servir al pueblo, un privilegio. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Bueno, esos son los buenos privilegios, no los otros que se usaban antes. Bueno, vamos sobre este tema. A ver acá, compañero. Hola, Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Presidenta, en primer lugar, preguntarle qué tan relevante es la detención de Fausto Corrales que anunció ayer la Fiscalía General de la República para esclarecer este traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Bueno, la Fiscalía ya tiene que informar. Ellos están, como dijimos, desde hace muchos meses, la Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, que esto no se ha cerrado ese caso. Y es relevante esta detención. Y ya la Fiscalía pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso. ¿Ayudará a la declaración de Fausto Corrales, Presidenta? ¿A aclarar qué fue lo que pasó? Sí, espero que sí. Presidenta, en otro tema, en el Gabinete de Seguridad, ¿se dio algún reporte, alguna actualización del traslado a nuestro país del contraalmirante Fernando Farías Laguna? Sí, también quisiera que lo informara la Fiscalía, pero lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México. Pero pues ya que lo informen con todo detalle, porque no sé si al explicarlo estoy violando algún asunto procedimental. Entonces, pedirle a la Fiscalía que pueda explicarlo, pero hoy en el gabinete, los representantes de la fiscal que vienen al gabinete nos dijeron que no esté en duda pues su traslado. ¿Llegarían las próximas horas, esperarían? Pues ya que la Fiscalía lo informe Okay. para no... Presidenta, por otra parte, respecto a los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias, mañana vencería ya el plazo de esta consulta. ¿Cuándo se presentarían ya los lineamientos finales, Presidenta? Espero que la próxima semana se puedan presentar. Hay algo muy importante, porque se ha dicho tanto de que estos lineamientos son censura y que el gobierno no quiere que se hable en contra del gobierno y que vamos a censurar por lo que se diga. Hay incluso un acuerdo con la Cámara de la Radio y la Televisión. Las dudas eran sobre todo en el tema de las multas, cómo se aplicarían estas multas, porque podía quedar algún asunto de falta de claridad. Entonces se ha tenido muchas reuniones, no solo con la Cámara, sino también con radios comunitarias, con pues distintos sectores de la sociedad. Y hay un acuerdo. Entonces, lo más importante es los lineamientos, tienen el código de ética y también la formalización de un defensor de las audiencias y la manera en que recibiría las quejas de las audiencias. Ese es, desde mi punto de vista, lo que es muy relevante y es un avance en la democracia en nuestro país. No tiene nada que ver con la censura. Entonces yo espero que la próxima semana lo pueda emitir primero la comisión y ya puede venir Luisa María a explicar a la mañanera cómo es que se dio este acuerdo y cómo quedan los lineamientos. Gracias, Presidenta. Finalmente, ¿por qué se toma esta decisión el día de ayer de abstenerse en la Organización de los Estados Americanos de esta resolución de citar a cancilleres para revisar el tema de Nicaragua, Presidenta? Tiene que ver con los principios constitucionales de México, más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas, o la presidenta esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Entonces, por eso se tomó la decisión de que hubiera abstención. Le agradezco mucho, Presidenta. Vamos por acá. Ella iba a venir de este lado que normalmente. Vamos a ver la compañera. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón de México y El Mediodía con Javier Solórzano. Retomando el tema de Nicaragua, uno de los argumentos que expuso Encinas fue el tema de abogar por el diálogo, este tipo de acciones que ya ha comentado en otro momento. ¿Usted se ha buscado el diálogo con Ortega en algún momento o se planea hacer ello? No tendríamos por qué. O sea, fue una discusión que se planteó en la OEA, una votación, y nosotros creemos en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y cualquier representante de política exterior de nuestro país tiene que
garantizar que se está cumpliendo la Constitución y los principios de política exterior. Esta es la razón, no tendríamos por qué nosotros intervenir en Nicaragua o buscar un diálogo. No, es sencillamente la relación que hay con un país y nuestra posición internacional que siempre ha existido, no solo por nuestro gobierno, sino por gobiernos incluso de distintos partidos. De acuerdo. En otro tema, bueno, en estos días se dio la renuncia de Mónica Soto al tribunal. Ayer en la discusión durante la comisión permanente, pues a una de las críticas y cuestionamientos es que precisamente no presentó una causa grave para separarse del cargo como lo marca la Constitución. Pues saber su comentario al respecto y también si... No voy a opinar, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del tribunal. Con fines de aclarar, porque hubo el rumor o los dichos al respecto de que se le ofrecería algún cargo en la administración pública, ¿es cierto esto o no se está contemplando? Pues podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento. Pero ella está en su derecho. Ella está en su derecho. Hizo de todo se hace escándalo. De todo. La verdad. O sea, todo. Que si renuncia una magistrada del Tribunal Electoral, pues toma la decisión de renunciar. Y me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada. Ahora, ¿no preocupa que ya son dos vacantes, dos puestos acéfalos en el tribunal de cara a unas elecciones bastante concurridas como son las del 2027? No tiene problema en términos de lo que establece la Constitución. Si fuera una elección presidencial, se buscaría otra persona. Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial. La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos, como algunos de ellos ya lo fueron. Entonces, pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan, o más. No sé si más de ellos saldrían del tribunal, no sé cuántos serían, pero hay que esperar a la elección del 28. Insistiendo con el tema, entonces, ¿descarta que se haya cometido una vulneración constitucional al no presentar una causa grave? Que lo digan los abogados. Yo creo que ella está en su derecho y me parece que hizo un muy buen papel al frente del tribunal cuando se fue presidenta y como magistrada. Es una persona muy profesional. De acuerdo. Ayer se presentó el primer caso de gusano barrenador en Sonora, esto aún cuando ya se están liberando estas moscas estériles, a ver si tiene algún balance al respecto de la liberación y también sobre qué si se va a hacer. Que vengas a ver para poder hablar del tema. De acuerdo. Gracias, presidente. Sobre Olínea, mira qué buena noticia. A ver, la compañera. Presidenta. Bueno, la compañera primero que no había pasado y después te paso el micrófono. Buenos días, Presidenta. Wendy Fernández, de Global Energy y Poder México. Presidenta, sobre el proyecto de Olínea, esta iniciativa implica, sabemos que no solo la producción de vehículos, sino el desarrollo de todo un ecosistema de electromovilidad. ¿Me podría decir cómo están avanzando en la infraestructura de carga, por supuesto también la regulación y los componentes necesarios para que el proyecto se consolide en coordinación con la CNER y la CFE? Roberto. Pues como ya hemos comentado, el proyecto Línea también recibió recursos de manera conjunta con Litio MX de parte de la Secretaría de Energía del Fondo de la Transición Energética para poder llevar a cabo la producción de los packs de baterías en México. Ahorita lo comentó la presidenta, la intención es ir creando un esquema en el que nosotros vamos guiando el camino, abriendo brecha para que se dé este desarrollo de la industria en el país. Es importante lo que estoy diciendo porque la batería más o menos representa como el 40% del costo del vehículo, o sea, de los materiales. Entonces, que nosotros la podemos fabricar y la diseñamos desde cero, la electrónica, la carcasa, el proceso de armado, eso es algo bien relevante porque eso nos permite participar de una manera muy activa, muy real en la creación de la batería, por un lado. Ahora, por otro, lo que hemos visto en términos de la infraestructura de carga, por supuesto sigue en pie el trabajo que anunciamos el 7 de junio. La intención es poder desplegar una cantidad importante de puntos de carga, pero también hacer ver que de manera, digamos, sin apoyo de nadie, ha habido una cantidad importante de inversión en el país en torno a las inversiones de infraestructura de carga. Creo que lo que nos corresponde es asegurarnos de que todos nos ponemos de acuerdo con cuál va a ser el conector que vamos a utilizar. nosotros utilizamos, como lo hemos dicho, el conector se conoce NACS, NACS, y hay otros tipos de conectores. Si nosotros podemos asegurarnos de que todos los coches tienen el mismo conector, pues también vamos a generar un ecosistema más vivo de carga. Las cosas van avanzando y las vamos a ir viendo pues conforme nos acerquemos hacia finales del año que entra, pero eso es una respuesta breve a la pregunta. También se ha planteado la participación de empresas privadas en la producción y distribución de Olínea, ya lo comentaron. ¿Cómo van a garantizar que con esta participación Olínea pueda consolidarse como una empresa que genere riqueza para nuestro país y sea financieramente sostenible en lugar de depender permanentemente de recursos públicos? Pues lo primero es que desde el inicio hemos dicho que la empresa tiene que ser una empresa rentable y eso es importante porque
no buscamos una empresa que genere, digamos, no vemos como que existe una situación mutuamente excluyente entre generar beneficio social y tener una empresa rentable. Para nosotros la visión de una empresa que logra lo que la presidenta mencionó, un vehículo de bajo costo de operación y de adquisición, que sea limpio, que sea hecho para las calles de México, que sea que tenga una tipología particular para la nuestra, esa es parte de la visión social que la presidenta impulsa detrás del proyecto Línea. Ahora también menciona la presidenta, volteamos a ver el reto que tenemos de frente de manera muy pragmática. ¿Cómo vamos a producir este vehículo? Pues hagámoslo de manera de la mano con quien ya lo está haciendo y ya lo aprendió a hacer, para que esa curva de aprendizaje no sea nuestra, sino que podamos beneficiarnos del hecho de que en el país ya existe este conocimiento. Y la otra tiene que ver con cómo vamos a comercializar, darle servicio y financiar este vehículo. Eso mismo existe ya, esa capacidad existe de forma muy sólida en el país y lo que buscamos es encontrar a un aliado, un asociado con quien podamos darle velocidad a nuestro proyecto. Y de esa manera, al plantear una meta social con un esquema de capital privado, buscamos crear la fórmula mágica en donde tengamos una empresa que logra una meta social, pero lo logra de forma rentable. La forma en la que estamos nosotros creando toda la documentación para la convocatoria que acabamos de anunciar es principalmente financiera. Es decir, nuestros números nos indican que estamos construyendo una empresa rentable. Obviamente hay supuestos, pero esos supuestos los estamos validando y estamos asegurándonos que de nacimiento esta empresa nace con la idea de que va a generar riqueza para sus accionistas, que obviamente será un accionista importante del Gobierno de México. Por otro lado, presidenta, igualmente por el tema, justamente un proyecto como Línea sabemos que requiere capacidad energética. En estados del norte se están impulsando nuevos proyectos de energía y de hecho en octubre próximo se realizará el Congreso Internacional de Energía en Tamaulipas 2026 para poder promover nuevas inversiones. ¿Qué opinión le merece este desarrollo y atracción de inversiones que se está haciendo en el norte del país? Pues qué bueno. Recuerden que en el caso de la generación eléctrica, la condición es 54% público, 46% privado. Y las inversiones mixtas están teniendo mucho apoyo. Se lanzó una convocatoria por parte de Secretaría de Energía, ya se asignaron, si mal no me acuerdo, 8,000 megawatts, viene una siguiente convocatoria y va avanzando muy bien. Y la mayoría de ellos son de fuentes renovables de energía. Muchas gracias. Vamos, a ver. Hola, presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Preguntarle algo que va más allá quizá también de Línea, pero tiene mucho que ver. Durante muchos años los neoliberales nos dijeron que no había que invertir en este tipo de proyectos, que soñar un carro pues no era, que nosotros éramos solo mano de obra barata y que pues los científicos ni siquiera podían desarrollarse aquí en México, sino tenían que irse al extranjero, que ellos solo tenían que preocuparse por la seguridad, por el Estado de Derecho, que decían, que bueno, el presidente López Obrador decía que era de chueco. ¿Usted qué piensa sobre el hecho de que ahora, pues en su gobierno, y usted específicamente, presidenta, pues le da un gran impulso a la industria ahora con este coche? Y también algo muy importante, que cree en los científicos mexicanos que pueden lograr hacer cosas como, no sé, González Camarena, que alguna vez hizo la televisión en México y que no creyeron en él y terminó en el extranjero. ¿Por qué es tan importante creer, presidenta, en las y los científicos mexicanos? Lo contestaría en 3 niveles. El primero, en efecto, el periodo neoliberal, el mercado era quien definía todo. Aquí no tendría por qué haber refinerías mientras la gasolina la pudiéramos comprar lo más barato posible, lo cual implicaba que el concepto de soberanía energética y por lo tanto soberanía nacional no tenía sentido. Pero llegaron a niveles peores. Hubo un secretario de Economía que se atrevió a decir que no debería de haber política industrial en México, que eso era un absurdo. ¿Cómo que no hay política industrial en un país? Es la mayor decisión de que México no puede, de no creer en México y creer en el mercado y en la globalización y no creer en el desarrollo propio. Se cometieron barbaridad y media durante ese periodo. Eso es por un lado. Y eso pues, se quedó en el pasado. El objetivo, y lo planteamos nosotros, es producir más en México. Uno podría decir, bueno, producir más en México quiere decir que vengan empresas transnacionales a invertir en México, que está bien. No negamos esa posibilidad. Queremos que haya más inversión extranjera directa en nuestro país. Pero no solo. Queremos también el crecimiento de empresarios mexicanos. Y muchos de los empresarios mexicanos crecieron al amparo del poder público y no por sus desarrollos propios. Y nosotros sí creemos que puede haber desarrollo propio. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que pues hay una característica personal. Yo fui científica por 30 años
Bueno, lo científica no se te quita, pero me dediqué al desarrollo del pensamiento, del conocimiento, de la planeación durante 30 años de la enseñanza. Y siempre he pensado que muchas de las creaciones, bueno, el Tecnológico Nacional de México, solo vean la creatividad de los jóvenes. Si uno entra a una red social que no es tan polémica, alguna de las redes sociales que no son tan polémicas, y ven la creatividad de las y los mexicanos, de jóvenes mexicanos, pues es enorme. Pero el paso de la creación de una tecnología a producirla y que entre al mercado, pues lleva un proceso. Esa parte de México siempre se ha quedado a la mitad. Y uno de los temas que con el equipo hemos estado trabajando es cómo permitir que tanto los proyectos estratégicos que definimos desde el gobierno para el desarrollo nacional tengan viabilidad y no como proyectos necesariamente que requieran permanentemente recurso público, como lo planteó Roberto, sino proyectos que permitan su desarrollo posterior. Entonces, tanto los proyectos estratégicos del gobierno como los proyectos de un joven que quiere desarrollar un proyecto tecnológico y que requiere cierto financiamiento, cierto apoyo de capital inicial para poderlo desarrollar y después ver si tiene entrada en el mercado, sobre todo pensando en los beneficios del país y también los beneficios de la distribución de la riqueza, pues hay que generar esas condiciones en el país. Y esa es una de las labores de Carlos Torres. En su momento Roberto Láser inició con eso y ahora que se fue de embajador, Carlos Torres toma esta estafeta. Y la idea es que Nacional Financiera pueda ayudar no solo a dar créditos a los micro, pequeños empresarios, sino a permitir un esquema que financie la creación de ingenieras, ingenieros mexicanos o de otras profesiones. Entonces son por lo menos esas 3 razones. Y en el fondo, ¿qué es? Creer en México, creer en las y los mexicanos. Fueron demasiados años, demasiados presidentes que estaban contentos con decir que en México lo que podía ofrecer era mano de obra barata, solamente. Y hoy la verdad es que las propias industrias automotrices nos dicen que la mejor mano de obra que hay calificada es la mexicana. Además de los trabajadores mexicanos que sostienen nuestra economía y también en mucho la economía de Estados Unidos, particularmente ciertos estados del vecino país, pues también la creatividad de las y los mexicanos debe tener la posibilidad de desarrollarse. Presidenta, hace poco leí un reportaje en el que dicen que la empresa que más vende autos ahora en el mundo, que es China, ni siquiera empezó vendiendo los autos, empezó fabricando las baterías. ¿Hay posibilidad de que con Olinia pensemos que en en el 5º piso de la transformación o en algo así, tengamos una empresa también fuerte y que construya más empleos y que sea también para que México sea autosuficiente en este tema? No, lo que nosotros queremos es dejar un modelo que permita que la electromovilidad tenga una oportunidad en el país. Incluso para la exportación. ¿Por qué no pensar que Olinia en el futuro puede exportarse a otros países? Pero es la cadena, es completo, es desde la formación de los jóvenes ingenieros en electromovilidad o científicos, físicos, matemáticos, vinculados con este desarrollo, hasta la producción y la competencia que pueda haber, porque la idea es que el mercado no lo domine Olinia, pues es una marca pequeña frente a todo lo que existe en la industria automotriz. Es un diseño para el mercado mexicano en un nicho que es importante para el desarrollo nacional. Entonces, pero así como que surjan otros proyectos. Hay muchísimos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social está desarrollando un equipo de hemodiálisis y diálisis. Los investigadores del IMSS, médicos que se dedican a la investigación y biotecnólogos. Y están trabajando con ciencia y tecnología. ¿Para qué? Pues para que pueda desarrollarse un equipo que además no dependamos con unos precios altísimos de todos los equipos internacionales. Y así permitir que los científicos mexicanos, que la ciencia mexicana, pues no solamente, que es importante, se traduzca en la producción de artículos internacionales, nacionales o en proyectos específicos, sino que permita también incorporarse al desarrollo nacional. Presidenta, en otro tema, en el PAN volvieron a salir con una ocurrencia. Ahora resulta que quieren acabar con el programa de la Escuela es Nuestra. Van a presentar una iniciativa y ellos quieren controlar los recursos de ese programa, ¿no? Quieren que por medio de sus alcaldes, creen que es mejor hacer que a comparación de lo que pasa ahora, que son los propios padres de familia, que son quienes deciden en qué se debe de invertir en las escuelas. ¿Qué piensa sobre esta ocurrencia de los panistas? Que pues a lo mejor quieren parte del recurso, no sé. Es mucho más eficiente como se hace ahora.
además de la participación comunitaria, de incorporar a madres y padres de familia y a los maestros en la mejora de las escuelas y a las niñas y a los niños, es muy eficiente, porque se da el recurso a las madres y padres de familia, ellos compran el material e incluso pueden emplearse para el mantenimiento de la escuela. Y es totalmente transparente. Y se hace muy eficiente. 100,000 pesos los convierten en una mejora que si se contratara una empresa, hiciera la obra, pues no tendría ni la eficiencia ni los recursos que se destinarían. Por supuesto que tiene límites. Si vas a construir una nueva escuela, pues no necesariamente es con la escuela es nuestra. También hay participación de los municipios. Pero los municipios tienen recursos para destinarlos a las escuelas. Las entidades de la República tienen recursos para destinarlas a las escuelas. Este es un programa de mantenimiento permanente de las escuelas o de pequeñas obras que se requiere un baño, que se requiere un pequeño cuarto, en fin, permite que se desarrolle y además integra a la comunidad. Es algo hermosísimo lo que pasa con la escuela es nuestra. Y además, creo que menos del 1% ha tenido problemas en su administración. Entonces, ¿qué sentido tiene que en vez de que le des los recursos a madres y padres de familia, los tenga un municipio para contratar una empresa? Pues no tiene mucho sentido. Llama la atención, presidenta, que ponen estos diputados. Además, no se quitó recursos a los municipios para hacer el programa de la escuela es nuestra. Los municipios siguen teniendo sus recursos. Y llama la atención, bueno, porque es del panismo, específicamente de la Ciudad de México, que pues está vinculado al cártel inmobiliario, ¿no? Y por Pero último, sí, no tienen razón. Es un excelente programa, extraordinario, maravilloso. Y las madres y los padres de familia lo agradecen. Y por último, presidenta, hace 2 días la editorial Era, que ha hecho pues libros como de Carlos Monsiváis, de la escritora Elena Poniatowska y de muchos más, sobre todo que tenía una tendencia también de izquierda en tiempos difíciles, anunció que cierra su editorial, pues que va a trabajar con muy poquito. Hay una posibilidad de que el gobierno de México pueda hacer algo, de rescatar también este catálogo. A Claudia Curiel, a la secretaria de Cultura, que los busque para ver cómo. No es buena noticia que cierre una editorial de libros. Entonces hay que ver de qué manera se puede apoyar. Muchas gracias, presidenta. Vamos de este lado, a ver la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. ¿Cuál es el estimado que tienen, y si es que ya tienen un estimado, de qué tipo, cuánto será la producción que tengan de Olinia en su primer producción? Roberto. Nuestra meta es una planta que tenga la capacidad de fabricar 50,000 unidades al año. Vamos a empezar nuestro primer año con una producción de alrededor de 10 y la intención es ir escalando rápidamente hacia esa meta. 10,000. Empezamos con, empezamos con 10 y escalamos a 50, 10,000, discúlpenme, 10,000 unidades anuales y escalamos a 50,000 unidades al año. Muchas gracias. También preguntarle, presidenta, si la presencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en Argentina ayudó para destrabar este tema administrativo para que pudieran ya trasladar a Farías. No fue a ese tema y no. Es un asunto de la Fiscalía que vienen trabajando desde hace tiempo y Relaciones Exteriores, porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace el contacto con Argentina y las autoridades argentinas. Digamos que entonces solo fue una casualidad que... Sí. También, en el caso del pago a proveedores y servidores y prestadores de servicio que se contrataron con Pemex, todavía existen adeudos que incluso ni siquiera se han podido facturar desde 2024 con Pemex. ¿Qué va a pasar en estos casos? ¿Cuál es la estrategia a seguir para que se les puedan pagar a estos prestadores de servicio? Yo creo que son muy pocos ya. No me atrevo a dar un porcentaje, pero sí es 95% de los que ya fueron pagados, de la proveeduría que se había retrasado sus pagos. Y a lo mejor todavía quedan algunos. En Tamaulipas, por ejemplo, ahora que fui, unos pequeños empresarios me dijeron que todavía Pemex les debía. No sé si es del 24 o del 25 o ahora, pero ya es menor. Y lo sigue viendo Pemex. En caso de que hayan hecho un trabajo y que se les deba recurso, pues debe pagarse. ¿Sí se les va a pagar? Sí, pues tiene que demostrarse que en efecto se hizo el trabajo. Presidenta, ¿ha usted recibido alguna llamada del embajador de Estados Unidos, alguna carta o relaciones exteriores respecto a la carta que envió Andrés López Beltrán al presidente Donald Trump? No. ¿Sabe por qué decidió mandar esta carta? No, ya no voy a hablar de eso. Ya di mi opinión sobre el tema, ya lo conocen, ya pasamos a lo que sigue. Gracias, presidenta. Gracias. Sobre el tema Olinia, a ver, el compañero.
Muchas gracias, Presidenta. Soy Ricardo Pérez, de Diario Red América Latina. Presidenta, preguntar si ya ha habido algún acercamiento con la industria automotriz sobre este desarrollo del proyecto Línea, y también si hay preocupación de alguna manera en el sector automotriz de que pueda haber alguna irregularidad en el mercado con la entrada de estas unidades de bajo costo que puedan representar algún tipo de competencia, si hay algún tipo de preocupación en ese sentido, y bueno, simplemente si hay algún acercamiento ya con algunas industrias. Sí, hay varias empresas que se han acercado y la decisión que tomamos es que se hiciera esta convocatoria para que fuera muy transparente.